soy Teresa y bueno, voy a hablarles del tálamo. El tálamo es el componente más grande del diencéfalo. Este tiene una dimensión rostrocaudal de casi 30 milímetros en el hombre y bueno, tiene un peso de 20 gramos y mide 20 de ancho. Este tiene 10 millones de neuronas en cada hemisferio. El término de tálamo, este deriva de una palabra griega y esta significa cámara interna. Bueno, el tálamo es atravesado por una banda de fibras mielinizadas, como la lámina interna. Bueno, esto sigue a lo largo de la extensión rostrocaudal del tálamo. Bueno, después está la medular interna. Bueno, se separa el grupo de los núcleos mediales de los laterales y está dividida en porciones rostral y caudal. Y bueno, esto es para incluir a los grupos nucleares anterior e intralaminar. Después está la lámina medular interna. Bueno, esta contiene fibras intratalámicas que conectan los diferentes núcleos del tálamo entre sí. Ya después está la lámina medular externa. Esta contiene fibras nerviosas que llegan al tálamo o que entran o salen en su trayecto hacia la cápsula adyacente o provenientes de ella. Y bueno, según sea la localización rostrocaudal y medio lateral interna, el tálamo se subdivide en grupos nucleares. Yo les voy a hablar del anterior, del medial y del lateral. Bueno, del anterior, sabemos que el tubérculo anterior del tálamo se forma con el grupo nuclear anterior y bueno, se constituye con dos núcleos, que es el principal anterior y bueno, este corresponde a los núcleos anteromediales y anteroventral. Y después está el anterodorsal. Este tiene conexiones recíprocas con el hipotálamo en cuerpos mamilares y en la corteza cerebral. Y bueno, en el giro del cíngulo recibe aferencias importantes de la formación hipocámpica de la corteza cerebral y eso es por medio del fornix. Y bueno, también se sabe que el grupo nuclear anterior es parte del sistema límbico y que se relaciona con la conducta emocional y con mecanismos de la memoria. Y bueno, por ejemplo, si llega a haber un daño en el tracto amilotalámico, se puede acompañar de un déficit específico en la memoria. Y bueno, ahora vamos a hablar del grupo medial. Bueno, de este grupo, el núcleo dorsomedial es el más desarrollado. Y bueno, se reconocen tres divisiones del núcleo dorsomedial, que es el magnocelular dorsomedial. Bueno, eso se localiza en el punto rostral. El parvicelular dorsolateral, este se sitúa en forma caudal y bueno, finalmente está una división paralaminar adyacente que a la lámina medular interna. Y bueno, el núcleo dorsomedial se desarrolla en paralelo a la corteza cerebral prefrontal y se conecta recíprocamente con ella. Bueno, esto es por medio del núcleo del pedúnculo talámico anterior y bueno, los campos oculares frontales. Bueno, este recibe aferencias de la neocorteza temporal por el pedúnculo talámico inferior, del núcleo amigdaloide y la parte reticular de la sustancia negra y de los núcleos talámicos adyacentes. Y bueno, después está el núcleo lateral y bueno, este está subdividido en dos componentes, que es el dorsal y el ventral. El subgrupo dorsal incluye en sentido rostral el núcleo lateral dorsal, lateral posterior y pulvinar. Bueno, el lateral dorsal desde un punto de vista funcional pertenece al grupo anterior, que es en donde conforma en conjunto al tálamo límbico. Y bueno, en cortes histológicos este núcleo se reconoce porque se encuentra rodeado por una cápsula de fibras mielinizadas. Y bueno, hay un límite entre el lateral posterior y el pulvinar y este es el vago. La entidad anterior tiene conexiones recíprocas caudales con el cuerpo geniculado lateral y rostrales con áreas de asociación de las cortezas parietal, temporal y occipital. Este recibe aferencias del área pretectorial y del colículo superior.
Y bueno, el núcleo pulvinar es una estación de relevo entre centros visuales subcorticales y pues subcortezas de asociación respectivas en los lóbulos temporal, parietal y occipital. Y bueno, el núcleo pulvinar interviene en la atención visual, selectividad y participa en los mecanismos del habla. Bueno, el núcleo dorsomedial pertenece a un sistema neutral y este se relaciona con la conducta afectiva, como la toma de decisiones y el juicio. También con la memoria y la integración de la actividad somática y visceral. Bueno, por ejemplo, las lesiones bilaterales en este núcleo dan lugar a un síndrome de pérdida de la activación personal física. Y bueno, eso puede ser como apatía, indiferencia y escasa motivación. Y bueno, después está el subgrupo ventral. Y bueno, este comprende los núcleos ventrales, anterior, lateral y posterior. Forman parte de los núcleos talámicos de modalidad específica y bueno, estos reciben aferencias directas de los tractos ascendentes largos, tienen relaciones recíprocas con áreas corticales específicas y se degeneran cuando se extirpa el área cortical específica a la que se proyectan. Y bueno, hay tres tipos de núcleos ventrales. Primero está el núcleo ventral anterior. Este es el núcleo más rostral del subgrupo ventral y recibe fibra de varios orígenes, como el globo pálido, la parte reticular de la sustancia negra, núcleos talámicos intralaminares. Y después tenemos el núcleo ventral lateral. Este posee una situación caudal respecto al núcleo ventral anterior y tiene un papel muy importante en la integración motora. Y bueno, este núcleo es una estación de relevo en el sistema motor que enlaza el cerebelo, los ganglios basales y la corteza cerebral. Bueno, y por último tenemos el núcleo ventral posterior. Este se encuentra en la parte caudal del tálamo y recibe los tractos ascendentes largos, que bueno, estos inhiben modalidades sensoriales de la mitad contralateral del cuerpo y la cara. Bueno, aquí mismo entra también el gusto. Y bueno, esos tractos incluyen al lemnisco medial, lemnisco trigeminal y al fascículo espinotalámico. Y bueno, se releva información vestibular a la corteza cerebral a través de este grupo, también a través del intralaminar y el posterior de los niveles talámicos. Y bueno, el núcleo ventral posterior se integra con dos partes, con el núcleo ventral posterior medial, que recibe fibras del lemnisco trigeminal y el gusto, y con el núcleo ventral posterior lateral, que este recibe fascículos del lemnisco medial y espinotalámico. Y bueno, estos dos anteriores captan aferencias de la corteza somatosensorial primaria. Bueno, y eso es todo de estos tres primeros núcleos y del tálamo. Mi compañera Michelle les va a explicar los otros núcleos. Y gracias.